del apóstol Pedro. Recuerden que estamos leyendo de forma secuencial. La semana pasada tratamos el asunto de la relación del cristiano con el gobierno y se empezó una pequeña serie o miniserie que tiene que ver con la sumisión. Explicamos cómo somos responsables a someternos a los gobernantes, a las autoridades, nuestra responsabilidad de orar por ellos, de estar constantemente pidiendo por cada uno de ellos. Y evidentemente en nuestro contexto de una democracia o república tendríamos que ser responsables también de participar activamente en las actividades de la nación. Bueno, si ya tienen sus Biblias, ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo número 2, vamos a leer solamente dos versículos, versículos 18 y 19. Si los tienen ya, los leemos juntos. Pueden decir amén o indicarme que ya los tienen para que entonces pueda empezar a leer. ¿Los tienen ya? Amén. Bueno, leemos juntos. Dice así la palabra del Señor. Versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta mañana. Gracias por el mensaje que hoy tú has preparado. Te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe, nos instruya, nos convenza, mi Señor, nos ilumine el entendimiento, Padre mío, con la intención, Padre, de poder tener pleno entendimiento, pleno crecimiento, Señor, y evidentemente poner en práctica lo que tú has querido comunicar. Te ruego que mi vida te sea útil y te ruego por mis hermanos que todo esto que estamos aquí empezando pueda glorificarte, Señor. Gracias por la enseñanza, gracias por la palabra, gracias por todos mis hermanos aquí presentes en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor. Bien, como les había anticipado, vamos a ver un tema que tiene que ver con el cristiano y su relación con el trabajo. Como les dije, es una secuencia por lo menos de 3 mensajes que tienen que ver con la sumisión, con el sometimiento a las autoridades. Ya vimos cómo debemos someternos al gobierno. Ahora nos debemos someter también en el contexto de nuestro trabajo. Antes de eso vamos a analizar el pasaje en su contexto. Es decir, esta escritura fue escrita hace aproximadamente unos 2000 años. Y cuando se escribió fue una época diferente. No había sindicatos, no había jornadas laborales que fueran de ciertos límites de tiempo, por máximo 8 horas en nuestro país. No había seguridad social, no había ninguna circunstancia de ese tipo. Entonces tenemos que trasladarnos a ese momento en el cual Pedro escribió esta carta para poder tener un entendimiento. Es lo que vamos a hacer, poder establecer el contexto del pasaje para poder entender lo que implicó para la audiencia original, lo que implica para nosotros y después ver aplicaciones. Mi intención era poder abarcar, estaba en duda, los versículos del 18 hasta el 25, pero ese va a ser otro tema que tiene que ver con el sufrimiento, que se viene desglosando de lo que Pedro habla de cómo debemos someternos tanto a gobiernos o a los jefes o a los patrones, o en este caso a los amos. Y muchas veces nosotros hemos padecido por los malos gobiernos, hemos padecido por los malos patrones, y ciertamente en esa intención que Pedro nos enfoca a decirnos que somos extranjeros y peregrinos, nos habla también que, por ejemplo, el versículo 19 que acabamos de leer, porque esto merece aprobación, si alguno por causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y de ahí en adelante, la próxima semana vamos a tratar ese punto, pero hoy lo vamos a considerar solamente brevemente. Sin embargo, nos vamos a centrar más que nada en lo que tiene que ver con el trabajo. ¿Sí? Bueno, miren, cuando la Biblia, estamos leyendo nosotros aquí la palabra criados. Yo sé que para nosotros esa palabra podría representar una trabajadora del servicio del hogar, una persona, no sé, que tiene trabajadores a su cargo y podemos referirnos, no, es que es su criado. Pero se escucha un poco feo, para algunos me dicen mucamas, o trabajadores del hogar, o
Actualmente hoy se dice somos colaboradores, ¿no? O somos empleados. Sin embargo, para poder desarrollar lo que estamos viendo aquí, tendríamos que ver que lo que prácticamente está diciendo Pedro se está refiriendo a esclavos. Quizá para hablarles de esclavitud a ustedes, y tiene que ver con que muchas veces estamos muy influenciados por las películas de norteamericanas, nos enfocamos a los negros que padecieron en las plantaciones de algodón y que eran azotados y que eran abusados y que eran violentados y que por muchas generaciones nacían esclavos y se morían esclavos y sus generaciones continuaban en esa condición. En este caso ellos eran africanos que fueron secuestrados de sus tribus africanas y llevados a islas del Caribe para trabajar en las plantaciones de caña, plantaciones de café. Aquí en México también hay afromexicanos en la región de Coajimalpa, en el último rincón del estado de Guerrero en dirección hacia Oaxaca. Los negros que también que están en la región de Veracruz y en otras partes también del continente americano. Entonces, siempre al hablar de esclavitud nos evoca algo malo, algo que debe ser censurado y algo que no tenemos por qué tolerarlo. Pero tendremos que establecer el contexto del pasaje, lo que les estaba mencionando, cómo era que en la antigüedad las personas veían la esclavitud. Y en el caso de Pedro, está recomendando el hecho mismo de que este criado, que es una palabra que viene de la palabra oikos, la palabra oikos en griego significa casa, y la palabra particularmente significa, es oiketai, esa es la palabra griega. Es importante siempre, para poder entender los textos plenamente, recuerden que nuestras Biblias están en español, pero las Biblias no fueron escritas originalmente en español. En el caso del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Y a veces las traducciones son buenas, pero a veces tienen ciertas limitaciones. Por ello es necesario que podamos vincularnos un poco con los textos originales. Y eso nos da mayor entendimiento, nos está dando a entender de que este tipo de personas a los cuales Pedro está diciendo criados, se refieren a esclavos que trabajan en el hogar. Los esclavos trabajaban, por ejemplo, en las minas, trabajaban en trabajos forzosos, trabajaban en muchas circunstancias, pero en la antigüedad algo muy común es que trabajaban en el hogar. Eran los empleados del hogar, o más que empleados, eran propiedad del amo o de quien los había adquirido y estaban a su plena disposición. Pero tendremos que considerar, en este caso, que este esclavo doméstico tenía ciertas características que, si no hubiera sido esclavo, difícilmente hubiese sobrevivido. Por eso tenemos que comprender que la esclavitud de la antigüedad era muchas veces el medio de sustento para los seres humanos. Es decir, que voluntariamente las personas que se encontraban en condiciones desfavorables se hacían esclavos porque la esclavitud les garantizaba vivienda, les garantizaba alimento, vestido y seguridad. Ese es el contexto de la antigüedad. Ahora, la esclavitud no solamente era para personas que eran negras, en este caso de ciertas razas, sino con cualquier persona. Si yo, por ejemplo, viviese en aquel entonces, yo mismo, si así lo decidiera, podría hacerme esclavo de alguien porque eso me garantizaba estabilidad y sustento para mi vida. De tal manera que si iba a trabajar, pero iba a hacer un trabajo permanente. Y claro, también había trabajadores que eran asalariados. Pero digo todo esto para que podamos ver que la esclavitud, como era en la antigüedad, no era como la vemos o la visualizamos hoy día, o como la evocación que tenemos en nuestra mente cuando recordamos a los esclavos afroamericanos en los estados del sur de Norteamérica que trabajaban en las plantaciones de algodón. ¿Sí? Entonces ese es el punto que quería enfatizar para que podamos entrar en el pasaje. Ahora, hay otra palabra, aquí está usando la palabra oiketai para trabajadores domésticos, pero la Biblia comúnmente cuando me dice siervos, por ejemplo Pedro y Pablo muchas veces se presentan como Pablo, siervo de Jesucristo, o Pedro, siervo de Jesucristo, la palabra ahí es doulos. Esa palabra quiere decir esclavo. Y nosotros a veces lo entendemos como servidores, alguien que está al servicio, pero lo que quiere evocar es que tanto Pedro como Pablo, o nosotros mismos, cuando decimos somos siervos de Cristo, queremos decir somos esclavos dependientes totalmente y plenamente de Jesucristo, de Dios. Y no tenemos ninguna otra opción, sino someternos a esa autoridad. Entonces, ya dado a entender
que cuando Pedro dice criados se refiere a esclavos domésticos. El llamado de Pedro es estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahora, la palabra esclavo, ¿qué significa? Esclavo significa persona totalmente responsable ante otra persona dependiente de ella. Es decir, si yo soy esclavo de cierta persona en la antigüedad, yo dependo totalmente de ella. Ella me va a dar una casa, me va a dar vestido, me va a dar alimento, me va a dar todo lo necesario, inclusive para hacer mi trabajo. No sé si ustedes han leído la Biblia, y quizás no lo han hecho, pero hay un personaje en la Biblia que se llama José, en el libro de Génesis, que él fue llevado como esclavo a Egipto, previamente fue vendido por sus hermanos, y cuando él llega a Egipto es comprado por un hombre llamado Potifar. Y Potifar es oficial o jefe de la policía, del ejército o de la guardia de Faraón. Entonces José llega como un esclavo, pero José tiene virtudes, tiene la capacidad de poder leer, de poder escribir, de saber ciertas características que le dieron la posibilidad de ser administrador de la casa de este hombre. Entonces José empezó a subir en posición y en cierta manera era un administrador, pero era esclavo. Era dependiente de su amo Potifar, pero tenía una posición quizá más privilegiada que cualquier otra persona dentro del contexto de personas que fueran libres en Egipto. Por ejemplo, el caso otra vez en Génesis del siervo de Abraham. Era un siervo administrador, el cual muy probablemente, según la visión que tenía Abraham, era el que iba a heredar a Abraham, pero como Dios cumplió su promesa y le dio un hijo, el heredero fue Isaac. Sin embargo, lo que quiero que ustedes noten es que la esclavitud en la antigüedad no era algo tan malo, ¿sí? Era una forma de que una persona podía sostenerse. Y claro, que había sus desventajas, porque como nos está diciendo el pasaje, había amos que probablemente eran buenos y afables, que eran respetuosos, que eran bondadosos, que nos proveían, pero también había difíciles de soportar. Así como hoy día, quizá les ha tocado ver que tienen un jefe que no los soporta, o un jefe que los trata mal, o que nos ha tratado mal, o jefe que es muy disciplinado, o jefe que es muy exigente. Y hemos probado de todo, aquellos que quizá hemos tenido trabajos, o quizás somos empleadores y contratamos personas y nos cataloguen a nosotros como buenos, afables y bondadosos o insoportables, como está diciendo el pasaje de Pedro. La cuestión aquí, hermanos, es que podamos tener claro lo que estaba pasando en este entorno. Civilizaciones como Egipto, Grecia, Roma, basaban su trabajo primordialmente en los esclavos. Había en promedio en Italia, que era donde se desarrolló Roma primeramente, había de cada 3 ciudadanos, uno era esclavo. De cada 3 ciudadanos, uno era esclavo. Si estamos hablando del mundo antiguo, 1 de cada 5 era un esclavo. Entonces la esclavitud era algo totalmente normal, era totalmente algo que muchas veces era benéfico para aquellos que se hacían esclavos y evidentemente tenía sus limitaciones. Cuando nos tocaba o cuando les tocaba, en este caso, a algunos esclavos, pues que no eran buenos y afables, sino eran insoportables. Tenemos que considerar esto que también, que cuando el Evangelio se empezó a predicar, muchos esclavos se convirtieron al cristianismo y tenían que someterse a amos que adoraban a dioses falsos. Y entonces había otra complicación. Recuerden que el contexto de Pedro nos está hablando en una situación en la cual estos hermanos están siendo perseguidos y están sufriendo. Por eso mismo la próxima enseñanza tiene que ver cómo el sufrimiento a nosotros nos ayuda a poder identificarnos con Jesucristo. Porque van a ver el hecho mismo de que tenemos ese beneficio cuando padecemos injustamente. Pero lo trataremos posteriormente. Quiero explicarles mucho más esto que estamos viendo acá. Entonces, legalmente el esclavo no tenía derechos, le pertenecía totalmente a la persona que lo había comprado o su amo, pero tenía beneficios, tenía sustento, tenía alimento, tenía pan, tenía vestido, eso ya
ha quedado claro. Ahora, ¿por qué circunstancias algunos podían llegar a ser esclavos? Una de ellas era que eran capturados en la guerra. Ustedes saben que el Imperio Romano conquistó grandes territorios y muchas veces, si ustedes se les han gustado las películas, a esos esclavos o los que capturaban en batalla los volvían gladiadores. Es decir, que tenían que enfrentarse en el Coliseo Romano con los distintos arenas que había a lo largo del imperio e ir escalando y poder muchas veces forzarlos a ser luchadores o a ser gladiadores y morir y batallar a muerte. Ahora también una persona puede hacerse esclavo cuando no podía pagar su deuda. Hace unos momentos leímos Mateo 18, no sé si se dieron cuenta de un pasaje que está ahí. Dice aquel hombre que perdona la deuda a un hombre. ¿Quieren ir allá en Mateo 18 para que puedan ver ese ejemplo? Yo sé que lo acaban de leer, inclusive ese es uno de los objetivos por el cual nosotros leemos cada domingo un capítulo de la Biblia. Es como más dicho, es una disciplina espiritual, de tal manera que si son frecuentes y asisten a la iglesia cada domingo, ustedes pueden decir, después de 28 días pude leer, después de 28 domingos leí el Evangelio de Mateo. Esto lo hacemos por la intención de incentivar el hecho de que se puedan leer la Biblia y crezcan mucho más en su lectura diaria de las Escrituras. Entonces, el pasaje de Mateo 18:23, cuando está diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y escuchen esto, a este que le debía 10,000 talentos, dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Lo que está ocurriendo aquí es que este hombre que debía 10,000 talentos, al no poder pagar, tenía que venderse. O sea, él tenía que venderse. Y no solamente él, tenía que venderse a su mujer e hijos, con la intención de poder pagar la deuda. Pero imagínense, si este hombre no hubiese perdonado, que sí lo perdonó, aunque vemos lo que pasa después, hubiese sido vendido en el mercado de esclavos para poder pagar lo que debía. Entonces, ese contexto nos permite entender que otra situación en la cual las personas se hacían esclavos era por causa de que no tenían con qué pagar sus deudas. Otra razón, como ya les expliqué, es porque algunas personas voluntariamente se hacían esclavos porque no tenían la capacidad de sostenerse económicamente. Entonces, voluntariamente se vendían ellos para que fueran esclavos. Otra situación es que también a veces los niños eran vendidos por sus padres porque eran sus padres indigentes y no tenían la capacidad de poderles sustentar. Otra situación es que también esos niños nacían siendo esclavos o nacían de padres esclavos. Y otra situación es que él, que era esclavo porque había sido condenado por un delito de secuestro o de piratería. Todo eso nos va a entender cómo es que la esclavitud es algo muy natural, muy cotidiano en esa época. La Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios establece en su palabra regulaciones para la esclavitud. No lo vamos a tratar hoy, nos vamos a concentrar solamente en lo que tiene que ver en el Nuevo Testamento. Les quiero pedir, por favor, que busquen Efesios capítulo número 6. Efesios capítulo número 6. Va a haber 3 pasajes que vamos a leer. Uno en Efesios, otro en Colosenses y otro en Primera de Timoteo. Esos pasajes son relacionales con lo que estamos leyendo acá con Pedro y vamos a meditarlos, vamos a analizarlos a la luz del contexto que les acabo de dar. Efesios capítulo número 6. Vamos a leer los versículos 5 y 9. Como les dije, en el Antiguo Testamento Dios estableció en su palabra leyes para regular la esclavitud. No los vamos a mencionar hoy, o no los vamos a examinar hoy, pero los pueden encontrar tanto en Éxodo como en Levítico como en Deuteronomio. Miren, Efesios capítulo número 6, versículos 5 y 9.
Dice así la palabra, dice siervos, recuerden aquí se refiere a esclavos, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, y dice ahí, ¿cómo? A Cristo. Es decir, que ese hombre que es esclavo, que le pertenece a cierta familia o a cierto hombre, debe de obedecer a su amo terrenal como si lo hiciera con Cristo. Estamos hablando de siervos y esclavos creyentes, evidentemente, cristianos, que han creído en el Evangelio, que escucharon el anuncio del Evangelio, probablemente por boca de Pablo, porque estamos hablando de la carta a los Efesios, y que al venir a la fe a Jesucristo, y siendo su condición de esclavo, ellos deben de someterse a sus amos terrenales, como si lo hicieran a Cristo. Es ahí el punto donde el tema que estamos tratando tiene que ver con la sumisión. Pero dice más adelante, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sabiendo que el bien de que cada uno hiciere, es el 7, dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Se dan cuenta cómo reiteradamente le está diciendo que los siervos, los esclavos, deben de servir a sus amos como si lo hicieran con Dios? ¿O como si lo hicieran hacia el Señor? Dice el siguiente versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es decir, si alguien es libre y es un empleado, va a recibir recompensa. Es el mismo mandato, debe someterse, obedecer a su jefe o a su dueño como si lo hiciera con el Señor. El 9 dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. También se dio la situación de que los amos de esclavos se convertían a Cristo y estos también debían de cambiar sus actitudes hacia sus esclavos, que eran su propiedad. Quiero que noten esto, la Biblia no está diciendo abiertamente que tiene que abolirse la esclavitud. Más bien dicho, algunos critican que tanto Pedro, Pablo o el Señor Jesucristo no protestaran abiertamente contra la esclavitud. Pero imagínense eso, si el Señor hubiera hecho eso, o Pablo hubiera hecho eso, todo el sistema económico de ese entonces hubiera caído. Y eso hubiera sido una revolución. Inclusive en la antigüedad hubo una protesta, una rebelión de esclavos con ese famoso esclavo Espartaco. No sé si han escuchado de él. Inclusive hasta hay una serie, pero no la vean. Está muy fea. Pero ese personaje, Espartaco, se rebeló, armó un ejército formado por gladiadores y combatió contra el ejército romano. Y les causó muchos males. Al final de cuentas fue reprimida su rebelión. Pero lo cierto es que el llamado de Dios para con los esclavos era que se sometieran completamente a sus amos. Ahora, el siguiente pasaje que les mencioné es Colosenses 3, de la carta a los Colosenses, capítulo número 3, versículos 22 y 25. Y van a encontrar que es un texto muy parecido, inclusive en cierto momento utiliza la misma expresión que Pablo utiliza en su carta a los Efesios. Eso es totalmente natural, porque en primera instancia estamos hablando del mismo autor, estamos hablando de las mismas indicaciones, y en tercera, tanto carta a los Efesios como carta a los Colosenses fue escrita en el mismo momento. Colosenses capítulo número 3, versículos 22 y 25. ¿Sí? Dice así el pasaje, siervos, y vean cómo dice lo mismo que dice en Efesios, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, y otra vez está ese agregado, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Los esclavos servían al Señor sirviendo a sus amos.
Más el 25 dice, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, es decir, no hay favoritismos en Dios. Ahora, busquen por favor la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, en el versículo primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 1 y 2, dice el texto de esta manera: y los que tienen amos creyentes, me adelanté en el 1, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Imagínense ese esclavo que es cristiano, que ha creído en el Señor y que tiene una conducta mala para con su amo. No daría buen testimonio. Sería una persona que podríamos decir, si viviéramos en aquel entonces, ese es un mal amo, es un mal trabajador, es un mal esclavo. Miren, en la Biblia hay una carta que se fue escrita por Pablo a Filemón. ¿Alguno de ustedes ha leído a Filemón? ¿Sí? Les recomiendo que lo lean. Está chiquitito, es que un capítulo nada más. Y Filemón trata de un hombre llamado Onésimo, que es esclavo, hay que ir, a Filemón, para que podamos ver, no recuerdo bien su nombre del amo. Pero sí, Onésimo es el esclavo. Aquí está. Precisamente Filemón es el que recibe la carta de parte de Pablo, y Onésimo es el esclavo. Les voy a hablar un poco del contexto de lo que trata la carta. Pablo está escribiendo una carta para interceder por Onésimo. Onésimo, recuerden, es el esclavo. Lo que está sucediendo es que Onésimo, siendo esclavo, probablemente hizo algún mal a su amo, quizás le robó, y éste huyó, y el lugar donde está Filemón es Colosas. Recuerden que estamos leyendo ahorita Colosenses. ¿Qué les dije? Colosenses, Efesios y Filemón. Filemón son cartas escritas por Pablo y escritas en el mismo momento, y escritas y llevadas y entregadas a estas iglesias por la misma persona, que en este caso es Eutico. Efesios, Colosenses y Filemón son cartas de la prisión, cuando Pablo está prisionero en Roma. Ahora, Pablo está escribiendo a Filemón y le está diciendo, en pocas palabras, que le regresa a Onésimo. ¿Por qué? Porque en ese azar del destino, como mucha gente le gusta decir, que evidentemente no hay destino, sino hay lo que se llama soberanía de Dios, nada ocurre sin que Dios tenga control. Pues resulta que ese esclavo que huyó de Filemón fue a dar a Roma, y quién sabe qué es lo que pasó allá, fue a dar a la cárcel, y en la cárcel ¿a quién se encontró? Se encontró a Pablo, y Pablo le predica el evangelio, y se convierte. Y resulta que Onésimo había sido esclavo del amigo de Pablo, llamado Filemón, que estaba en Colosas. Entonces lo que hace Pablo es interceder para que le reciba como un hermano, porque Onésimo regresa a su amo con la intención de someterse a él. Ahora, el que un esclavo huyera de su ama, eso repercutía que tenía la digno de muerte, tenía que ser asesinado, tenía que ser muerto, porque había huido de su amo, de su propiedad. Les recomiendo que lean la carta a Filemón para que entiendan mucho más, en base a lo que les he comentado. Pero regresando nosotros a nuestro pasaje en Timoteo, y entendiendo esto, Timoteo 6, 1 y 2 dice: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos, por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Esto enseña y exhorta. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué habla tanto de los esclavos? Y eso de los esclavos, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿No? Yo no soy esclavo o esclava. Yo tengo un sindicato.
yo tengo derechos laborales, yo trabajo en el sector público, yo trabajo en el sector privado, o yo tengo un negocio y yo tengo trabajadores que no los esclavizo. Pero precisamente tendríamos que ver, como les dije, el contexto del pasaje, lo que implicó el texto para los autores originales y lo que implica para nosotros, para entonces ver las aplicaciones. Miren, la definición de sumisión ya se las di la semana pasada. La sumisión significa, o lo podemos definir como la ubicación voluntaria, es decir, yo voluntariamente me pongo bajo la autoridad de aquel que es mi jefe. Si yo voy a pedir trabajo a un negocio, y en ese negocio es una ferretería, y el dueño, quien quiera que sea, como se llame, él me paga, él me contrata, yo me someto a él. En un restaurante es igual, yo me someto al dueño o a la dueña del negocio, porque me está contratando. Ya no existe la esclavitud, o no debiera existir, quizá en algunas regiones de la montaña de nuestro estado, pero en nuestro Chilpancingo no hay esclavitud. Hay personas que tienen jornadas laborales, que pertenecen o trabajan en estas distintas dependencias públicas o privadas, y entonces nuestra época es una época distinta. Pero los principios que nos enseñan los pasajes que acabamos de leer se aplican de la misma manera. Yo, que no soy esclavo, soy libre, podríamos leer de esta manera. Ya no sería criado, ya no sería siervo, sino trabajador. Trabajador, debes someterte a tu jefe inmediato, debes someterte a tu supervisor, debes someterte a tu jefe de área, debes someterte a tu patrón, debes someterte a aquel que te está pagando para prestarle un servicio a él, ya sea en cualquier área como les he comentado, pero esa entonces es lo que está implicando. Es lo mismo para lo que implicó para aquellos criados, siervos y esclavos. Aunque yo no soy esclavo, si soy una persona productiva, soy una persona que presta servicios con la intención de poder obtener una remuneración. En el caso de los varones, salen a trabajar para poder llevar un sustento a sus hogares. Lo mismo las mujeres, aquellas que también trabajan, o para ayudar a la economía, o en su contexto. Aquellos que son empresarios, también son empresarios, no porque les guste a lo mejor mucho su trabajo, que debiera gustarles, ¿no? Pero más que nada lo hacen para poder tener un sustento. Por eso es que las personas constantemente están buscando qué proyecto me puede generar ingresos. Y para ello muchas veces se debe contratar personas que puedan, en este caso, prestarme sus servicios, yo les pago por esos servicios, y evidentemente yo demandaría de ellos que me obedezcan, que se sometan evidentemente dentro de todos los términos que ya conocemos, una jornada laboral, el salario que acordamos, evidentemente dentro de los rangos que existen, las prestaciones, por ejemplo, de seguridad social. Es ahí donde muchas veces los trabajadores o aquellos que buscamos trabajo, buscamos siempre donde me ofrezcan las mejores prestaciones, donde me ofrezcan un mejor salario, un mejor horario, más acomodado. Quizá yo trabajaba en una empresa donde me explotaba, por decirlo así, no al grado como lo hacían quizá en aquel entonces. Ya sabemos que no es precisamente algo que fuera totalmente malo, pero yo podría sentirme, es que yo soy esclavo de esa empresa. ¿Sí? Es aquí donde empiezan las aplicaciones. Todo lo que vimos necesario fue para poder establecer el cimiento para que aquí en adelante pueda ver cómo me aplican esos pasajes a mí. ¿Sí? Bueno, ahora quiero hacer una pregunta de diagnóstico. Cada uno que ya hemos trabajado, que trabajamos en empresas públicas o privadas, que somos empleados o colaboradores, ¿no? Porque ahora se les llama colaboradores. La pregunta es, cuando están en su trabajo, ¿ustedes muestran un espíritu sumiso a su patrón, a su jefe, a su autoridad? Es decir, ¿ustedes se someten así ligeritos? Sumisión es que yo me someto o voluntariamente obedezco
aquel que es mi jefe, o mi jefe en tu caso, o tus jefes, pues. Lo mismo pasa con tus padres. Yo tengo papá y tengo mamá, y yo no hago lo que yo quiero. Yo me someto a su autoridad. ¿Sí? O sea, yo hago en base a lo que mi papá y mamá me están diciendo, porque me conviene. Y si no, yo sería un rebelde. Es por eso que decimos los jóvenes son rebeldes el día de hoy, porque no obedecen. Eso quiere decir sumiso. Entonces, como joven, tendrías que obedecer a tus papás. Si estás trabajando, tendrás que obedecer a quienes te están contratando. Cuando seamos mayores de edad, tendríamos que obedecer al gobierno, que es lo que vimos la semana pasada. Pero recuerden, vamos a obedecer a estas instancias hasta el punto donde nos impidan vivir nuestra fe cristiana. Entonces ya somos autorizados para la desobediencia civil, hasta ese grado. Pero como aquí en México no nos prohíben reunirnos, como aquí en México somos hasta cierta manera libres de poder congregar o poder exponer la palabra de Dios, no hay ninguna limitación en ese sentido. ¿Sí? Pero la pregunta, regresando a esta pregunta, ¿yo obedezco sin refunfuñar, sin quejarme o sin menospreciar a mis jefes? Porque yo podría decir, y a mí me ha pasado, ¿no? Que a veces al jefe le ponen apodos, ¿no? O lo imitan, o lo menosprecian. Ese no sabe nada. ¿Qué me va a enseñar a mí? No sé para qué lo pusieron ahí. No sirve para nada. Muchas veces, aún siendo cristianos, nos expresamos así de los jefes. Y puede que sea, como dice Pedro, sean insoportables. Sean gente que realmente podemos decir, ese no sabe nada. Pero la Biblia me está llamando a someterme a él. La Biblia me está llamando a que Dios es el que se encarga de ese asunto. Así como Dios se encarga de las autoridades y de los gobiernos, Dios también se encarga de mi situación laboral, donde quiera que yo esté. Donde quiera que yo me desenvuelva. E incluso si yo soy un empresario o comerciante y contrato a gente, yo tendría que atender a los pasajes que leímos donde me decían que yo tendría que ser un jefe bondadoso y afable. Y claro, tendríamos que ver también que hay pasajes que me dicen que aquel que es empleador, porque llega a pasar que a veces contratamos gente que nos dicen que es cristiana, o que realmente lo es, pero que dentro del contexto del trabajo, como dice, es que es mi hermano, o es la hermana tal, o el hermano tal, pues voy a llegar tarde, de todos modos es hermano, me va a perdonar. Todo eso tenemos que considerarlo. Como trabajadores tenemos que dar testimonio, tenemos que testificar de Cristo. Si yo soy cristiano, pero llego tarde, o no le aviso al patrón, o a mi jefe, o no hago bien mi trabajo, entonces, ¿qué testimonio estoy dando? ¿O qué ejemplo estoy dando? Todos los textos que leímos acerca de la esclavitud y que aplicaban para aquellos que eran criados, siervos, hacia sus amos, se trasladan y se aplican a nosotros que somos empleados de gobierno, que somos empleadores, donde quiera que trabajemos, se aplican a nosotros. Miren, quiero, por favor, que volvamos a leer cada uno de estos pasajes, pero ahora con el entendimiento de lo que estamos viendo. Vamos a Efesios 6:5. Y ahora, ustedes pueden decir, este texto, si yo soy un trabajador, se aplica a mí. Aunque mi jefe sea insoportable, aunque mi jefe no sepa nada, aunque lo hayan puesto simplemente por compadrazgo, muchas veces aquellos que trabajan en oficinas o en áreas de gobierno, pasa de esa manera. Aunque también de repente encontramos buenos jefes que muchas veces impulsan el desarrollo. Los hay, no podemos decir que no. Pero miren, dice así, siervos, Efesios 6:5, siervos. Recuerden, ahora se aplica a ustedes. Yo trabajador, obedeced a vuestros amos o a sus jefes terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Y fíjense cómo dice la parte final, como ¿a quién? Como a Cristo.
Es decir, que si yo trabajo en una zapatería y me han contratado, yo debo de ir a trabajar. Y claro, si yo soy cristiano, porque el que no es creyente no va a entender esto. Pero si yo creo en Jesucristo, yo confieso como mi Señor y Salvador a Cristo, yo creo que Él es mi Señor, mi Dios, mi Rey, Él me ha sacado de la vana manera de vivir, entonces yo soy una persona transformada. Y en mi trabajo voy a ir y voy a ir con el entendimiento de que voy a servir a Dios vendiendo zapatos. Voy a servir a Dios vendiendo mi comida. Voy a servir a Dios, como dice el hermano, todo lo que haga. Vendo libros, soy chofer de taxi, soy albañil, soy ingeniero, soy diputado. Yo tendría que servir con plena conciencia para la gloria de Dios. Hermanos, ¿por qué siempre vemos que países como los Estados Unidos prosperaron? Porque su pensamiento era que cuando ellos hacían lo que hacían, por muy sencillo que era, lo hacían para la gloria de Dios. Y que no tenían que ser pastores, ni tenían que ser predicadores. Simplemente tenían que hacer lo que Dios les llamó a hacer, y haciéndolo bien, y haciéndolo correctamente, y haciéndolo con fidelidad, ellos daban gloria a Dios. Y es así como nuestra vida, si somos maestras, si vendemos algún producto que preparemos, si yo barro la calle, si hago lo que hago, si alguien me contrató para algo, todo lo hago para la gloria de Dios. Y imagínense que eso llegara a la mente de cada persona, la sociedad sería distinta. Hermanos, cuando la palabra de Dios ha sido predicada con fidelidad, correctamente, sin tergiversar los textos y enseñando claramente lo que la Biblia enseña y practicándolo evidentemente, no hay forma de que la sociedad no prospere. Y no se trata de declarar ni profetizar, se trata de trabajar diligentemente y trabajar, sabiendo que aunque me van a pagar, que aunque tengo que cumplir un horario, que aunque tengo beneficios laborales como vacaciones, prestaciones, primas dominicales, yo trabajo para Dios. Porque la Biblia me está diciendo aquí, y Efesios 6:5 dice, siervos, trabajadores, empleados, arquitectos, barrenderos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor y sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Algunos piensan, y eso a veces ha sido un grave problema, las iglesias a veces se han encerrado pensando que los jóvenes todos tienen que ser predicadores. Yo digo que no, pero no todos han sido llamados a eso. No todos han sido llamados a ser pastores. Y cuando los queremos encajonar en ese sentido, tienes que ir al seminario, tienes que formarte en el instituto, estamos limitando a personas que pueden ir a las universidades a que hagan diferencia en esa universidad. Porque a veces queremos ganar al político, veíamos la semana pasada, predicarle al político, pero ¿por qué no desde chiquitos, desde que son niños, invierten en ellos? Y algún día, cuando vayan a la universidad, siendo cristianos bien cimentados en su fe, algo va a cambiar. Y cuando salgan de la universidad y vayan a las áreas de trabajo, tanto de gobierno o del sector público o por sus empresas, algo tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la mentalidad ya no es voy a trabajar para mí, para hacerme rico. Voy a trabajar para tener el teléfono, el automóvil de lujo. Ya no voy a trabajar para cualquier otra cosa. Voy a trabajar para la gloria de Dios. Voy a trabajar para que Dios sea glorificado con lo que hago. Para que cuando vean mi trabajo y digan, bueno, ¿por qué trabajas tan excelentemente? Y tú le digas, porque yo lo hago para Dios. Yo lo hago para mi Señor. Y como lo hago para Él, lo hago de la mejor manera posible, porque yo he estimado que mi Dios es excelente, magnífico, soberano. Hermanos, a los que son padres y tienen la enseñanza con sus niños, su tarea es una lección que dice, creados a imagen de Dios para su gloria. Creados a imagen de Dios para su gloria. Y esta es la primera lección de la clase que estamos empezando con los niños. Si ustedes hoy empiezan a trabajar con sus niños, en los próximos años, en las próximas generaciones, van a invertir tiempo, esfuerzo, trabajo, mucho cansancio quizá, pero van a rendir frutos. Y a las que son madres y no trabajan, ¿para quién creen que trabajan? ¿Para quién creen que educan a sus hijos?
lo hacen para la gloria de Dios, porque la mujer también trabaja, aquella que no trabaja en un área pública o privada, que trabaja en el hogar, que también es importante. Hoy en nuestra época las mujeres también trabajan, y es bueno, no se les limita, lo hacen para Dios también, lo hacen con excelencia. Incluso la mujer del Proverbio 31 era una mujer trabajadora, emprendedora, que tenía negocios y tenía criados. Así que de ninguna manera la Biblia limita a las mujeres que sean emprendedoras. Pero vamos a seguir leyendo Efesios, porque dice el siguiente versículo en el 6, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Muchas veces las personas quieren agradar al jefe o echarse al jefe a la bolsa porque dicen que me lo tengo que ganar para que me dé permisos o para que haga lo que yo quiera. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa como por 4 años. Sí, o sea, no es malo ser atento, no es malo ser sensible con las necesidades. Inclusive, muchos jóvenes hoy día quieren ganar cantidades exorbitantes, no quiere que se les diga nada. Si les llama la atención, ya se van del trabajo. Como he dicho, a veces ni quieren trabajar. Están en una época donde están centrados en la adolescencia y no quieren salir de la adolescencia aunque tengan 30 años. Aunque tengan 35 años, siguen viviendo con los padres, siguen dependiendo de los padres, y a esa edad ya deberían estar trabajando de forma independiente, muchas veces quizá casados, y aun si no lo es así, tendrían que ser gente productiva, gente que produzca. Y aquí el texto me está diciendo que no sirviendo al ojo, porque ¿a quién tenemos que agradar? A Dios. ¿A quién es mi patrón? ¿Quién es mi jefe? ¿Quién me da la provisión? Incluso nosotros que trabajamos y creemos en Dios, confesamos que de lo recibido de su mano, le damos al Señor. Que de lo que Dios nos permite producir, de eso también participamos para ofrendar, o en este caso para diezmar a los que lo hacen. Dice más adelante el texto, no como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, sino como gente que sirve a Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios. Entonces, no necesariamente yo tengo que ser un pastor, un predicador, un evangelista, un misionero. Si yo soy llamado a ser un chofer de combis, voy a hacerlo con excelencia, bien, respetando la autoridad y haciéndolo para Dios. Imagínense aquellos que son maestros, que pueden formar niños. Yo sé que a veces es cansado tratar con niños, pero pueden influir en ellos y haciéndolo excelentemente van a crecer y van a impregnar algo en ellos niños. Es imposible que no sea así. Luego dice más adelante, sirviendo de buena voluntad. O sea que lo voy a hacer de buena gana. Muchas veces vemos al trabajo como algo malo, como una maldición. Y créanme que la Biblia nunca ha puesto al trabajo como una maldición. La gente piensa, no, es que en la caída llegó, Adán pecó y a todos tuvimos que trabajar. No, la instrucción a trabajar Dios se la dio a Adán antes de la caída, para que labrara el huerto, para que lo trabajara y éste fructificara. Adán antes de la caída trabajó. Y entonces el trabajo en sí mismo no es una maldición, porque el trabajo dignifica al hombre. El trabajo da identidad a una persona. Es más, está comprobado que una persona cuando viene a su jubilación se deprime muchas veces. ¿Por qué? Porque ya no puede hacer lo que hacía antes. Inclusive hemos conocido casos de personas que cambian sus documentos porque no quieren dejar de trabajar y se hacen que son más jóvenes aunque sean mayores. Porque dicen, no me quiero jubilar porque yo quiero seguir trabajando, porque ¿qué voy a hacer en mi casa? Y es porque Dios nos creó como seres productivos, como seres que vamos a producir y que somos creados para trabajar. El trabajo de ninguna forma es una maldición, sino es todo lo contrario, una bendición con la cual Dios nos hizo, nos dio la posibilidad de fructificar, de prosperar, de edificar. ¿Sí? ¿Cómo puede jugar Dios al hombre lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara antes de la caída? Amén. Sí, hermano. Ese texto es el que Génesis 2, ¿qué, hermano? Sí, Génesis 2. Eso ustedes leanlo y van a ver que el mandato de Dios, porque a veces podemos imaginar, no sé si les pasa a ustedes, pero podemos imaginarnos a Adán, dicen que está en un huerto del Edén. Y a veces nos imaginamos a Adán en su hamaca, tomando un coco, que le está pegando en la brisa, no sé si del mar, del río,
y está descansando. No, el mandato de Adán era trabaja, produce, fructifica, expande el huerto. Y es lo mismo que sigue siendo para nosotros. Ahora, Colosenses 3:22, que es el otro pasaje que estamos viendo. Colosenses 3:22. Colosenses 3:22 dice de esta manera: siervos, y recuerden que se refiere a mí, trabajadores, empleados, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, pero dice aquí, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y fíjense esta expresión que va a decir Pablo ahora. Va a decir, y todo lo que hagáis, cualquier trabajo que ustedes hagan, inclusive ser padres, ser hijos, por lo más sencillo o trivial que pueda parecer, todo lo que hagáis, de hacerlo de corazón. Pero hacerlo, dice, como para el Señor, y no para los hombres. Si yo voy a hacer algo, tengo que hacerlo para Dios. A veces las personas, y esto tiene que ver con cristianos que quizá tengan más tiempo, están diciendo, es que yo quiero servir en la iglesia, pero y quieren servir en la música, quieren servir en tantas áreas, quieren empezar a predicar, pero no se dan cuenta que Dios les está diciendo, tú puedes servirme donde yo te puse, en tu trabajo, en tu negocio. Haciendo eso me estás sirviendo. Haciendo lo que yo te mandé a hacer, con lo que te capacité para hacer. Si eres carpintero, herrero, policía, eres llamado a hacerlo de corazón, porque lo haces no para los hombres, sino lo haces para mí, lo haces para el Señor. Dice el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A quien servimos es al Señor. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Si somos injustos, ¿qué le pasa a las personas que son presos en el trabajo? No los queremos. Nos representan una carga. Es más, se les da las gracias, se les dice, mira, no estás funcionando, no eres productivo, no estás dando el rendimiento que la empresa, el negocio te está pidiendo. Desafortunadamente, muchas veces las instancias gubernamentales se llenan de trabajadores ineficientes, que solamente a veces se adhieren por plazas que les dejan los padres. Sin embargo, si ese es mi caso, yo estoy aprendiendo hoy de que mi trabajo tengo que hacerlo con excelencia, por más simple y sencillo que sea, aunque sea de intendencia de lo que sea, yo tengo que hacerlo con excelencia, porque no lo hago para mi jefe, o sea, si lo hago directamente para ellos quizá, porque me van a evaluar, o el gobierno me paga, pero yo lo hago para Dios. Y si eso lo aplico a que mis hijos lo aprendan, mis hijos van a crecer con ese pensamiento. Por eso otra vez les reitero, es necesario que trabajemos e instruyamos a los niños. Por eso se está invirtiendo para que ellos, como en una generación nueva, miren, las cosas no van a cambiar de un día para otro, tienen que cambiar en base a un proceso. Y Dios puede hacerlo, pero tenemos que hacer simplemente lo que Dios nos mandó a hacer en su palabra. Ahora, si quieren buscar otro pasaje de Timoteo, 1 Timoteo 6, 1 y 2. 1 Timoteo 6, 1 y 2. 1 Timoteo 6, 1 y 2. Y vean este pasaje, dice el pasaje, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud. Pero yo puedo decir, yo no soy esclavo, pero todos los que tienen un trabajo, todos los que son empleados, todos los que tienen un trabajo fijo, todos tengan a sus amos, a sus patrones, a sus jefes, por dignos de todo honor. No tengo que respetar a mi jefe, no tengo que criticarlo, señalarlo, imitarlo, crearle apodos o hacer todo lo que ocurre, por más insoportable que sea, como ya hemos visto. ¿Para qué dice? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Imagínense que yo soy cristiano y yo le pongo apodos al patrón o al jefe y me descubre, ¿qué va a pensar? O si yo lo estoy imitando, o si yo lo critico, o si yo lo señalo. Obviamente esa persona jamás me cree y mis compañeros no me van a tomar en serio cuando yo les hable del Evangelio. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos, los que les decía, por ser hermanos. O sea, no porque yo tenga
a mi jefe que me ha contratado, es hermano de la iglesia, es que él me tiene que perdonar si yo llego tarde. Él me tiene que recibir porque él es hermano. ¡Ay, cuidado que se enoje! Porque entonces dice que es cristiano o sea, la Biblia no me está diciendo que como empleadores toleremos todo. Dice que seamos justos, bondadosos y afables. Pero tampoco el trabajador no debe abusar. Eso es lo que nos está enseñando acá. Tenemos que ser cada uno responsables como empleados y como empleadores. Hermanos, la sumisión es difícil. ¿Por qué muchas veces criticamos a los jefes? ¿Por qué muchas veces estamos en desacuerdo? Porque a veces estamos así. Porque la sumisión es difícil. Preguntaba aquí Nancy, ¿qué es sumisión? ¿Obedecer a tus papás es difícil? Muchas veces sí, porque pensamos que el papá está mal. O a veces, ¿saben qué pasa? Sabemos que lo que me está diciendo está bien, pero yo no quiero obedecerlo porque a mí lo otro me representa un deleite o un gozo o una satisfacción. Así que yo quiero hacer mi voluntad, aunque sepa que estoy mal, porque quiero hacer mi voluntad. Porque eso me causa un placer. ¿Sí saben? Sí. Yo creo que conforme me lo dices, yo creo que sigue sus consejos, que sería otra cosa. Porque sí, tu obediencia ya no tiene que ser hacia tu mamá, sino hacia tu esposo. Porque él es tu cabeza, claro, también tiene que aprender a hacerlo. Yo creo que ya tienen como 10 años casados, ¿no? Ya se han acoplado bien. Pero, conforme me lo planteas, pienso yo que tu mamá te da consejos, te da sugerencias y te da dirección, y eso es totalmente bueno. Pero cuando a lo mejor, no digo que haya ocurrido, tu mamá te diga algo que vaya en contra de lo que tú estás haciendo en tu hogar contra tu esposo, entonces no eres llamada a seguir ese consejo. Ya en el caso de la esposa y el esposo es algo aparte totalmente. Pero sí, por lo que me dices es que tu mamá te da consejos. Y eso es totalmente válido. Y lo hacen todas las madres y es bueno que lo sigan haciendo las mamás. ¿Sí? ¿Algo más? Recuerden que pueden preguntar, en estas somos pequeños, somos pocos y hay chance. ¿Sí? Bueno, si no, les decía que la sumisión es difícil. Y va a depender de cómo nos criaron. A veces nuestras madres se imponían en su autoridad, o Pedro un padre, y mejor sería padres, y no nos causaba tanto dificultad, porque a veces les teníamos un temor que simplemente obedecíamos. Pero en la práctica, muchas veces como trabajadores, yo no quiero obedecer al jefe, porque pienso que yo lo puedo hacer mejor. O no tiene por qué llamarme la atención, o yo tengo la razón. El obedecer, hermanos, tiene que ver con una autonegación. Yo tengo que negarme a mí, negarme a mis deseos, como hijos, ahora con mis padres. Incluso recuerden que la próxima semana, dentro de 15 días, porque la próxima semana está otro tema del sufrimiento que se desglosa de este. Pero cuando hablamos de que maridos, de mujeres, someteos a vuestros maridos. Y eso es también algo increíble. ¿Cómo lo va a hacer la mujer hoy día, que es empoderada, que es independiente, que es autosuficiente y que es libre de hacer y deshacer? Y que la misma autoridad me dice, tú no tienes por qué someterte a un hombre. Por eso es que la Biblia es contracultural. Miren, nosotros tenemos derecho a manifestarnos como ciudadanos, manifestarnos en contra de las autoridades. Por ejemplo, muchas veces los trabajadores que he visto del ayuntamiento salen por la calle, por la avenida, y van gritando, ya salimos otra vez, y bueno, sus insignias son lo que van gritando. Pero muchas veces van ofendiendo al que es la autoridad en ese momento, al presidente, al gobernador o gobernadora, y entonces ahí entrarían tanto en el punto de que están atentando contra el gobierno, desobedeciendo, y están también desobedeciendo a ellos como trabajadores. Hay formas de manifestarse, claro, podrían marchar para poder manifestar su inconformidad. Ellos están amparados por ciertos sectores que el mismo sociedad ha creado, como los sindicatos, pero tendrían que hacerlo de una forma
Quizá Gandhi nos puso el ejemplo, cómo se hacía la resistencia pacífica, ¿no? O Martin Luther King. Eran opositores muchas veces a leyes injustas, como era lo que era ¿cómo se llama esta ley? El caso es que la ley de segregación racial en los Estados Unidos, donde sí había libertad para todos los afroamericanos, pero seguían siendo segregados. Es decir, tú eres negro, tú vas hasta el fondo del autobús. Aquí hay asientos para los blancos. Eres negro, este restaurante no se aceptan negros, tienes que irte a otro. Esta escuela es solamente para blancos, por ejemplo. Estas leyes se acabaron por medio de manifestaciones pacíficas con hombres como Martin Luther King, que por cierto fue un pastor bautista también. Entonces, ese es otro tipo de manifestación, a manifestarse con pintas, con groserías, con insultos, con todo ese tipo de cosas. Y muchas veces nosotros, como personas que pertenecemos a sectores públicos, vivimos en una ciudad que muchas veces su principal fuente de empleo es el gobierno, pues trabajamos en el gobierno y muchas veces nos vemos impulsados a participar en las manifestaciones. Pero bueno, tendríamos que orar a Dios y buscar la forma en la cual no incumplir con mis responsabilidades, pero sin caer en el ofender. Es ahí donde nosotros como cristianos somos contraculturales. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no marchas? ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no eres así? Entonces, ahí somos llamados a hacer luz. Por el punto que estábamos desarrollando es que la negación o la autonegación es lo que tengo que hacer en el caso de la sumisión. Lo más difícil, hermanos, es eso, negarme a mí mismo, negarme a mis deseos, a lo que yo pienso que es razón, o que tengo la razón. A veces la sumisión es algo que no queremos, ni las mujeres con sus maridos, ni los trabajadores con sus patrones, ni los como ciudadanos hacia el gobierno, pero la sumisión es algo que Dios nos enseñó. Miren, he hablado de la sumisión del esposo, de la esposa, hacia el esposo, de los ciudadanos hacia el gobierno, de los hermanos hacia los líderes o pastores. Pero también hay otra sumisión que el Señor Jesucristo hizo. Dios es un Dios en tres personas, pero es uno en esencia. Pero lo que sí vemos es que la Trinidad tiene roles específicos. El Padre es el que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. El Hijo es el que muere en la cruz y derrama su sangre por nosotros y nos da salvación. Y el Espíritu Santo es el que nos regenera y aplica esa salvación y nos santifica. Cada parte o cada persona de la Trinidad tiene un rol específico. Pero ustedes se han dado cuenta cómo el Hijo voluntariamente, que es igual en dignidad, en poder y gloria al Padre, se somete al Padre. Porque dentro de la Trinidad también hay una sumisión, no porque el Padre sea mayor. Doctrinalmente y ortodoxamente, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales en poder, potencia y dignidad. Pero el Hijo se somete al Padre. En la Biblia, en Mateo 26:39, Jesús estaba orando en Getsemaní. Y cuando él oraba, él había una presión de tal manera que sudaba gruesas gotas de sangre y estaba pidiéndole, por ejemplo, diciéndole: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, cuando el Señor pide esto, también dice: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Cuando nosotros, siendo trabajadores, siendo ciudadanos, siendo en este caso esposas, no hago lo que yo quiera, sino que me someto a la autoridad, porque si me someto al esposo, lo hago para el Señor. Si me someto al patrón, lo hago para el Señor. Si me someto al gobierno, lo hago para el Señor. El Señor se encarga de todo eso. Y más, Jesús puso el máximo ejemplo al someterse al Padre. Él se somete en esa Trinidad, donde hay roles definidos, pero sin embargo siguen siendo tres personas, uno en esencia, cada uno con un rol en específico. El Padre me ha elegido desde antes de la fundación del mundo, me predestinó para ser santo y sin mancha por medio de su Hijo Jesucristo, siendo rociado o siendo lavado por su sangre, porque Él muere por nuestros pecados. Nosotros venimos en arrepentimiento y fe a Jesucristo
confesamos nuestros pecados y en ese momento el Espíritu Santo dice que habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. Y lo vimos en la primera carta de Pedro, cuando vemos, inclusive fue el primer mensaje que vimos de esta serie de Pedro, cuando dice en el versículo 1-2, dice, elegidos según la presencia de Dios, el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Es decir, aún el Hijo, que es lo que estamos resaltando acá, se somete al Padre. Y nosotros como cristianos somos llamados a someternos a nuestros jefes, en el caso de lo que estamos tratando aquí, porque el punto es a una autonegación, una subordinación o una sumisión voluntaria, me coloco en esa condición, porque haciendo eso yo obedezco a Dios. Pero recuerden, nunca deberíamos hacerlo si atenta en contra de nuestra fe o en contra de la vida de otra persona, solamente dentro de los parámetros correctos y coherentes de cada ser vivo, ¿sí? De cada ser humano. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, todos somos personas productivas, somos personas que trabajamos, que creamos, que construimos, que vendemos, que compramos, que distribuimos. Somos personas que producen, estamos produciendo, somos llamados para eso. Hay personas que odian el trabajo, pero es porque han sido criados, en otro entendimiento. Todos los pasajes que leímos de Colosenses se aplican a nosotros. Voy a leerles un escrito, de un hombre llamado Carey Henry, y escúchenlo con atención. Dice así: en su trabajo, el hombre comparte el propósito de Dios estableciendo en la creación de sojuzgar la naturaleza. Sea un minero con las manos sucias, un mecánico con la cara llena de grasa, o un estenógrafo. Estenógrafo, yo no sé de qué era, son aquellas personas que antes usaban la máquina de escribir. O un estenógrafo con los dedos manchados. El trabajo está lleno de propósito, es para servir a Dios, proveer un beneficio para la humanidad y sojuzgar la naturaleza, al programa moral de la creación. El hombre, por lo tanto, debe aplicar su ser completo, corazón y mente al trabajo diario. Como colaborador de Dios, debe reflejar la habilidad creativa de Dios el día lunes, cuando se presenta a trabajar en la fábrica o en sus lugares de trabajo, tanto como lo hace hoy domingo, aquí en el culto. Ustedes, hermanos, y yo adoramos a Dios de lunes a domingo. Las 24 horas del día, es por eso que no tenemos opciones a dar para atrás, sino que tenemos que seguir adelante, y nuestro llamado es brindar una adoración al Señor en mi trabajo, en mi casa, en donde quiera que me desenvuelva, porque soy cristiano. No existe esa separación que la Iglesia Católica creó. Unos son los de la Iglesia, los del clero, y otros son los laicos. Eso no existe aquí. Aquí todo cristiano es llamado a ser un sacerdote. ¿Recuerdan lo que les enseñé? Coram Deo. Vivimos delante del rostro de Dios. Vivimos delante del rostro de Dios. Ahora, para concluir, hay algunas implicaciones, hermanos. Algunas implicaciones que tenemos que ver, lo que hemos aprendido hoy. Una de ellas es que todos tenemos el deber de trabajar. Todos. Cuando yo encuentro mi trabajo, yo estoy sirviendo a Dios y estoy cumpliendo el propósito de mi vida. Si Dios me llamó a predicar, pues estoy cumpliendo el propósito de mi vida. Si Dios me llamó a servir a Dios, tengo que hacerlo. Pero también pueden servir en la iglesia, evidentemente, pero no pensemos que servir en la iglesia, eso ya es todo. Tengo que hacerlo afuera también. ¿Sí? Número 2, la excelencia es la norma. No hay cosas que hacemos a medias, no hay cosas que hacemos mal. Tengo que hacer las cosas bien, con calidad y a la primera. En administración hay un área que se llama, o que se llamó en los años después de la Segunda Guerra Mundial, la administración de calidad total, donde ustedes saben que marcas como Toyota, como Mitsubishi son marcas japonesas, y cualquier cosa que sea japonesa es garantía de calidad. Pero los japoneses no eran así. Recuerden que les cayeron dos bombas atómicas. Recuerden que perdieron la Segunda Guerra Mundial y que su país quedó devastado. Y es más, es una pequeña isla. Pero los japoneses tenían un entendimiento de que tenían que hacerlo bien. Y es más, en el Japón no hay cristianos, o son muy escasos. Entonces nosotros como cristianos tendríamos que
tener la norma de que tendríamos que hacerlo de una forma excelente. Recuerden el texto de Efesios 6, no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para el Señor. La norma que tenemos en nuestro trabajo es la excelencia. Ahora, también tenemos que mostrar respeto y obediencia, el tercer punto, hacia mi trabajo, hacia mis empleadores, hacia quien me contrata. Tengo que mostrar respeto y obediencia. En cuarto punto, todos los profesionistas, ya vimos que sea mecánico, maestro, profesor o chofer, o venda lo que venda, libros, Biblias o lo que sea, tengo que hacerlo todo en el marco de la legalidad. Todo el trabajo que sea honorable es un trabajo que brinda gloria a Dios. Ahora, el trabajo en punto 5 me da la oportunidad de testificar, de predicar el Evangelio, de ser coherente. Yo no puedo predicar a una persona si mi vida no es congruente con mi trabajo. Pero tú robas, pero tú te llevas las cosas de la oficina, pero tú haces aquello u otro. Pones apodo, te burlas del jefe. Entonces, tenemos que manifestar un mensaje coherente, ¿sí? En sexto lugar, el trabajo es realmente la forma de adorar a Dios, ¿sí? Sí, les comentaba que todo el material de los niños va enfocado a eso. Y claro, no solamente el de los niños, cada enseñanza, cada predicación, cada vida, cada cosa que hagamos, tiene que ser enfocado a Dios. Solamente les pido que busquen 1 Corintios 10:31 para terminar. 1 Corintios 10:31 y después vamos a orar, ¿sí? Y donde quiera que ustedes estén, trabajen, sirvan, áreas públicas, privadas, en su negocio, como empleados, como empleadores, hagamos las cosas para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice de esta manera: entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, cualquiera, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Amén. Les pido, hermanos, que practiquemos todo esto, que lo vivamos y lo pongamos en práctica. Y si lo hacemos, hagámoslo mejor. Vamos a orar, ¿sí? Bueno, Padre Santo, te doy gracias porque en tu grande misericordia y bondad nos permitiste abrir tu palabra. Yo te ruego que ella sea aplicada con verdad, con poder, con autoridad, Dios mío. No porque yo la dije, Señor, sino porque es verdad y porque se encuentra en las Escrituras. Permíteme seguirla haciendo y gracias te doy, te ruego que haya sido de bendición, que lo sea, Señor, para mis hermanos. Cada uno de nosotros podamos aplicar la palabra, vivirla y trabajemos honradamente, diligentemente y lo hagamos para la gloria tuya. Es por eso que nos mandas a trabajar. Es por eso que la pereza no te agrada, mi Señor. Es por eso que nada de eso es provechoso, sino que nos llamaste a ser productivos, mi Señor. Y te agradezco, Señor. Permite que en el caso de los niños puedan ir siendo moldeados conforme a tu palabra, guiados por sus padres y todo lo que hagamos, mi Señor. Te ruego por los hermanos que no pudieron venir. Te ruego por aquellos que quizá en base a tu voluntad puedan escuchar después este mensaje y te pido que sea para bendición. Gracias por lo que estamos aquí, gracias por todo lo que has provisto, mi Señor. Sea tu palabra en nuestros corazones, poniéndola por obra, y gracias todo lo que hagamos, por muy sencillo que sea, lo hagamos para la gloria tuya. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.